Valle del Cauca. El Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, formando parte de la región andina y pacífica. Su capital es Santiago de Cali. El Valle del Cauca aporta en gran manera a la economía nacional. La industria vallecaucana contribuye en un 13.81 del valor agregado y la economía del valle es la tercera más grande del país, luego de Bogotá y Antioquia, representando el 9.7 del Producto Interno Bruto a nivel nacional. En este trabajo nos basamos en los datos aportados por la Gobernación del Valle, datos expuestos en el Boletín Informativo del Banco de la República, el libro El Desarrollo Económico del Valle del Cauca en el siglo XIX, de Luis Valdivia Rojas, profesor de la Universidad del Valle, del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Javeriana, la Maestría de Historia Valle del Cauca, aspectos de su proceso de configuración regional en el contexto republicano, de Noris Ramírez Orrego, la cual está apoyada en los trabajos realizados por Colmenares, Escorcia y Pacheco. Y por último, en el Boletín de Procaña. Para empezar, vamos a hablar de los sectores económicos del valle, iniciando por el sector primario. Este desde el siglo XVIII cuenta con la participación de la minería. Sin embargo, aunque no es una región de metales, esta actividad existe de manera ilegal en el Parque de los Farallones, el cual termina como fuente de financiación de grupos armados al margen de la ley. Esta actividad viene desarrollándose desde el siglo XVIII, la cual empezó a sufrir varios golpes dada la separación con el Chocó, la pérdida del control sobre la periferia minera y la evolución de la esclavitud. Antes de la independencia, el valle tuvo un largo periodo de estancamiento hasta el siglo XIX, debido a la decadencia de la minería caucana y por ende de la agricultura que se encontraba vinculada a esta actividad, ya que las haciendas no producían lo suficiente para el abastecimiento de las minas localizadas en la cordillera occidente y del Pacífico, por lo que el propietario se volvía minero, terrateniente y comerciante. Para el siglo XVIII, la tierra representaba proporcionalmente el más bajo de los activos, por lo general llegaba máximo a representar el 10%, pero en 1750 el valor de la tierra parece incrementarse para su inversión. Representaban los activos de haciendas una proporción situada alrededor del 20%, aunque para la primera mitad del siglo no hubo un mercado de tierras y luego de 1824 empezaron a hacerse transferencias entre familias. Esto en el siglo XIX cambió, ya que el valle contaba con condiciones naturales que permitían el cultivo de productos tropicales que tenían gran demanda en otras regiones como el tabaco, el cacao y una gran extensión de praderas para la producción de carne. La caña de azúcar es el producto más importante del Valle del Cauca. Este es uno de los cultivos más antiguos del mundo. La primera plantación de caña en Colombia se aproxima en el año 1510. Sin embargo, para 1721, la caña cultivada era denominada criolla, originada de las cañas introducidas por los españoles. Este producto fue introducido en la economía por Sebastián del Alcázar. De aquí se desprende un personal capacitado para la producción de caña llamado los maestros de hacer azúcar. Este producto se convirtió en el más importante no solo por la variedad de sus productos, sino por una racionalidad que va más allá de la utilizada en otros cultivos. De la caña se utiliza prácticamente todo, pues se corta la caña, se selecciona la semilla, el cogollo se utiliza en la alimentación de animales, el tallo ofrece el jugo, el bagazo se utiliza como combustible y la ceniza como abono. La importancia de la producción cañera continuó a pesar de la crisis del sistema minero colonial y se mantuvo durante el siglo XIX. Lamentablemente, en el último boletín del Banco de la República se evidencia una producción inferior en el último trimestre a comparación de los últimos 5 años. La ganadería para el siglo XVIII representaba una mayor inversión de la tierra y representaba proporciones significativas en las grandes haciendas. Y esto al trascender el siglo XIX no cambia, ya que los precios de los vacunos tenían una evolución poco perceptible que se modificaba en la década de los 60 con el incremento del consumo de carne. El tabaco inicia su siembra desde el siglo XVII y se incrementa, aunque en Palmira en las primeras décadas la producción era inferior a otros distritos. En 1835 la producción varía entre las 165 toneladas, en 1847 fue de 334 toneladas y así fue en incremento año tras año. Sin embargo, era más un producto de consumo regional que de exportación. El monopolio en la época colonial redujo las áreas de producción legal. Debemos tener en cuenta que una ventaja de este cultivo es la alta productividad física. El cacao en el siglo XVIII era un producto considerado de primera necesidad y no era considerado para exportación. El Valle del Cauca era el mayor productor de cacao, aunque se desconocen los datos de producción en el siglo XVIII. Para el siglo XIX las cargas estaban en los siguientes datos. La panela, 9.788 cargas. Azúcar, 5.234 cargas. Arroz, 2.050 cargas. Miel, 2.477 cargas. Y el cacao, 916 cargas. En la actualidad, la pesca en el valle representa el 36% de la producción total del país. Los minerales no metálicos, el 8.15 del aporte del valor agregado en toda Colombia. Y en otros productos están también la caña panelera, el sorgo, la yuca, el algodón, soya, maíz, café, palma africana y arroz y plátano. Dentro del sector secundario, el Valle del Cauca es reconocido por la industria azucarera. Su primer paso importante en el desarrollo azucarero fue el establecimiento de un molino de 3 masas horizontales que era accionado por una rueda de hierro que giraba con el impulso de las aguas del río Nima, implementado que traería en 1897 Santiago de Der. Esto inspiró que un ejercicio de modernización y para el 1 de enero de 1901 se inauguró la fábrica de azúcar blanco granulado, el actual ingenio Manuelita en Palmira.
Llegaron los centrífugas y equipos a vapor importados de Escocia, los cuales subieron la capacidad molienda hasta 50 toneladas de caña cada 12 horas. En 1926 se fundó el Central Azucarero del Valle, conocido desde entonces como Ingenio Providencia, con capacidad de molienda de 500 toneladas de caña en 24 horas por gestión de Modesto Cabal Galindo. En 1928 empezó la producción del ingenio Río Paila, por obra de Hernando Caicedo. En la década de 1930 a 1939 aparecen en el Valle de Cauca los ingenios Mayagüez por decisión de Nicanor Hurtado, Bengala de José Mejía, Herodías de los hermanos Restrepo Plata, la industria de Francisco Caldas y María Luisa de Ignacio Posada. La comarca se convertiría en la mayor producción de azúcar centrifugado de Colombia. También hay una gran producción industrial en Yumbo, lo que convierte en la capital industrial de Colombia. También cuenta con empresas de papel, química, cemento, producción cafetera y frutícola. En la industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es mayormente vacuna. También hay industrialización en jabones, detergentes y prendas de vestir. Para el tercer sector, en el Valle cuenta con los siguientes servicios y su respectiva participación. En el servicio de transporte es el 12.52 del valor agregado nacional y en los servicios financieros 9.75 del valor agregado nacional. Adicionalmente, el puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico, el cual tiene gran importancia para la economía del país, permitiendo la entrada y salida de productos. El Valle tiene la mejor red vial del país, cuenta con el mayor número de kilómetros de autopistas del país. En 1865 se acelera la vida comercial después de un acuerdo para incrementar las relaciones comerciales. La actividad que alimentó las relaciones comerciales fue la economía campesina. Ya para 1881 surgen las siguientes empresas comerciales: Casa Comercial Robledo Holguín y CIA, que se encargaba de importación de mercancías. Pérez Hermanos, casa comercial que recibía mercancías inglesas y americanas. La Sociedad Palau y Corrales y CIA. Almacén Botero y Bermúdez, que se encargaba de papelería y librería. Tienda de Payán Hermanos, ofreciendo mercancías de papel, máquinas de coser, querosén, velas, vasos, vidrios y licores. El almacén de Argáez y Carvajal, que ofrecía artículos de tocador, colonias y perfumes. La botica de Escobar y García vende drogas, medicinas y perfumes. Y los comerciantes que se encargaban también del transporte, la banca y las comunicaciones. Para el análisis de las potencialidades y limitaciones de los sectores económicos, fue necesario desarrollar un esquema segmentado, donde en el sector primario es de gran importancia recalcar que las divisiones en la parte suroccidental del país desde antes de la independencia se veían comprendidas por grandes latifundios o haciendas agrícolas, donde parte de grandes beneficios o potencialidades es la apropiación de estos por parte de los mineros y comerciantes, produciendo con ello una fragmentación, haciendo claramente ellas puntos de producción y de ganadería. Esto solo sería provechoso por cierto tiempo, puesto que el sector minero y de la mano de este el sector agrícola, a causa del autoconsumo de las haciendas, se hizo creciente, haciendo llegar a un estancamiento. Limitación influyente, por el simple hecho de que lo producido en tierra era abastecimiento escasamente para las minas. Con ello también la imposibilidad de unirse al mercado mundial y donde más adelante se verá la reactivación económica del valle con ayuda del sector secundario. Aparte de la agricultura que en mayor parte comprendida por cultivos como arroz, cacao, café, caña, plátano y entre otros como cereales y algodón, ganadería y minería de los sectores floricultores, las carboneras también fueron influyentes para este sector primario. Por parte del sector secundario, el estancamiento del que se hablaba anteriormente duraría hasta mediados del siglo XIX, donde las nuevas estrategias serían un potencializador de comercio y la búsqueda de nuevas ideas que dieran reemplazo a modelos coloniales donde prevaleciera la esclavitud y cultivos que acabaría en autoconsumo darían paso a la reactivación económica que, con la variedad de la mano de obra ganadera, los cultivos de caña que después convertía en azúcar o en el mismísimo papel. En el siglo XX las industrias cobraron más vigor comercial fueron las del cemento y el cartón. La industria azucarera sería de las más importantes. Se tomaría por factores externos influyentes como
la apertura del Canal de Panamá, la Segunda Guerra Mundial, donde después de ella Cali produciría el 60% del papel del país, y el alza general de los precios del azúcar fueron factores que abrieron camino para la comercialización exterior. La presencia histórica en la región de terratenientes y extranjeros y su posterior transformación en empresarios va a ser esencial en la formación del sector azucarero. Es de esta manera como los ingenios se van a formar a partir de empresas familiares que impulsaron la transformación de la hacienda tradicional vallecaucana en ingenios de transición. Por ello, en donde las primeras décadas del siglo XX, en 1901, se crea el ingenio La Manuelita, que producía para la exportación y los mercados regionales, ya que el consumo de azúcar no tenía un mercado nacional, contrario al de la panela. Se llega a hacer el montaje industrial y a introducir procesos tecnológicos para producir azúcar centrifugado. Otras industrias influyentes fueron las fábricas de pastas y panaderías, tostadoras de café, pasteurizadoras de leche y fábricas de helado. Como aspectos limitantes eran las grandes dificultades de transporte al exterior o dentro del territorio, ya que se explotaba de manera intensiva a los cargueros humanos. Por parte del sector terciario empieza a notarse con pequeños servicios donde la población activa se desempeña en esta rama. Dentro de esta, la sastrería, la modistería, la sombrería, que ocupaba el 27,2% de la población activa que se desempeñaba en este sector, seguido por el de la construcción, demolición y reparación, industria del cuero, con un 4,2%. Pero a causa de los costos de transporte internos y externos, limitaban la posibilidad de consolidar un producto de exportación, encarecería las importaciones y limitaba la compra de maquinaria. Por la ausencia de vías de comunicación, la desarticulación entre las regiones era cada vez más acentuada. Sería necesario el desarrollo de un mecanismo de transporte que hiciese eficaz y eficiente el mercado dentro y fuera de la región, el ferrocarril del Pacífico. Es comprensible que los más interesados en impulsar y presionar por la construcción de las vías férreas fueran los comerciantes dedicados a las exportaciones e importaciones. Como se ha analizado, a mediados de la década del 20 la dinámica económica y demográfica de Cali empezaría a ir en aumento. La reducida élite importadora de la ciudad presionó e incentivó las obras para las mejoras de las relaciones, las comunicaciones y el transporte entre el Valle y el Pacífico. Mejoras como el ramal de Cali-Buenaventura, del ferrocarril del Pacífico, los talleres de Chipichape, los muelles del puerto de Buenaventura, las estaciones del ferrocarril y posteriormente la apertura y de la vía carreteable hasta el mar. Como limitación cabe destacar que las carreteras ferrocarriles no llegaban a todos los rincones del país y tocaba usar otros medios de transporte para hacer llegar o ir a dejar cultivos y demás. Pero en sí fue uno de los medios que ayudaron a la salida de dichos productos transportados. Para concluir, vamos a dar apertura a los datos compilados frente a los sectores económicos. Ahora estudiaremos la data que nos brinda el Banco de la República y la Gobernación del Valle, empezando por el sector primario. Para la década de los años 30, se evidencia un crecimiento en la industria manufacturera del 12,4%, la tasa de crecimiento más alta de toda Latinoamérica y una de las más altas del país. Es así como para la mitad del siglo XX, el 71% de la población se dedica a la explotación del sector primario de la economía, teniendo foco en un 29% de la población en la agricultura y un 28% como peones. Mientras que un 12% se enfocó en la industria de la transformación, donde la sastrería, la modistería y la sombrería eran algunos de los subsectores más importantes de la zona. Finalizando la primera mitad del siglo XX, la economía se diversificaba en 6 productos, los cuales eran los de mayor producción en la zona. Es así como en un periodo de 4 años se tuvo un crecimiento del 24% en las hectáreas cultivadas en la zona. Para los años posteriores, en el siglo XXI, la agricultura se fundamenta en 3 categorías de productos: tubérculos, frutas y verduras,
de las cuales se llegaron a producir 173.000 toneladas de alimentos en el último año. Desde 1915, el sacrificio del ganado vacuno tuvo un crecimiento exponencial, llegando a importantes picos sobre la mitad del siglo. El gráfico muestra cómo desde 1997 el sacrificio del ganado vacuno en el departamento registró una importante caída, al igual que el sacrificio per cápita. Este comportamiento es acorde con estudios que argumentan que la disminución en el consumo per cápita de carne de res en el país en los últimos años es debido al cambio en los hábitos de compra de los consumidores, que han ido prefiriendo consumir carne de aves y pescado en sustitución a la carne bovina, debido a que estas carnes han ganado espacios importantes en la dieta de los colombianos y han logrado ganancias importantes en productividad y competitividad, generando por esta vía disminuciones en sus precios. Como se observa en el primer gráfico, el sacrificio porcícola del valle disminuyó considerablemente desde finales de la década de los 90. Existen varias explicaciones a este comportamiento, entre ellas el sacrificio de mataderos clandestinos y el ingreso de carnes sacrificadas en otros departamentos que se distribuyen en los almacenes de cadena. En la actualidad, varios autores han estudiado las principales causas del bajo consumo porcino en la población. Velázquez y Giraldo argumentaron que el consumo mundial de cerdo se encuentra íntimamente ligado al consumo de pollo y res. Por tal motivo, a medida en que algunos de estos dos aumenten, el consumo de carne de cerdo disminuirá. Por otro lado, en el primer trimestre de 2020 la producción de carne de cerdo en el suroccidente del país fue 17.934 toneladas, según las cifras suministradas por el Fondo Nacional de la Porcicultura. Este volumen superó en 9.7% al alcanzado un año atrás, cuando creció 12.6% de manera anual. El sector secundario. La producción de azúcar también juega un papel importante dentro del sector secundario, mostrando una producción promedio de 7 millones de toneladas en la presente década y que en el siglo pasado no ascendía a las 90.000, con corte en 1946, evidenciando así un crecimiento de más de un 7.000%. Aunque en el siglo pasado solamente habían 6 ingenios azucareros, estos representaban el 33% de la producción total en el país para 1915 y luego ascendieron al 72% en 1946. De esta manera, la producción de azúcar es de los subsectores más grandes de la región, demostrando año a año un crecimiento constante a excepción de 2016 y 2019, donde se cerró por debajo del valor del año inmediatamente anterior. Respecto al consumo de licores como la cerveza, es importante señalar que existe en el mercado una concentración de oferta representada por la única cervecera, Bavaria, segunda compañía en Sudamérica, que posee el poder monopólico de este producto. Así las cosas, la industria cervecera en el país se caracteriza por poseer un nivel elevado de concentración industrial, diferenciación de productos y explotación de economías en escala. Teniendo en cuenta esto, la dinámica de consumo de cervezas en el Valle del Cauca en los últimos 60 años se puede dividir en tres periodos: 1944 a 1987, 1988 a 2001 y 2002 a 2015. El primero se caracteriza por un consumo en pleno crecimiento, especialmente a partir de 1978, cuando se disparó la demanda por esta bebida. Sin embargo, el consumo empezó a debilitarse a finales de los años 80, segundo periodo, intensificándose aún más a finales de la década de los 90, cuando se inició la crisis económica que generó una abrupta caída en su demanda. Sin embargo, a partir de 2002, en el tercer periodo, tanto el recaudo como el consumo de cerveza se incrementó, dadas las prácticas empresariales de la cervecería Bavaria, por crear nuevos productos, para aumentar el consumo de algunos segmentos del mercado donde el nivel era bajo o era ampliamente dominado por el aguardiente. Teniendo en cuenta la producción de litros de aguardiente durante la segunda mitad del siglo XX, se evidencia una fuente baja a partir de 1996, donde se evidencia el máximo pico, y luego en 2004, donde se llega al mismo nivel de producción de un par de décadas atrás. La razón para que esto ocurra es el poco control en la distribución de licores, dando cabida a la adulteración y el contrabando, afectando principalmente a la industria licorera del valle. Sector terciario. Hasta el año 1959, las cifras estadísticas de los puertos marítimos de la zona estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Ministerio de Transporte. Luego de este año, la medición estuvo a cargo de Colpuertos, entidad pública quien monopolizó todo el transporte marítimo del país hasta su liquidación en 1991, motivo por el que los puertos fueron dados en concesión a las sociedades portuarias regionales durante un periodo de 20 años. En específico, el puerto de Buenaventura juega un papel clave en el sector marítimo, ya que se logra evidenciar un crecimiento a mediados de los 70 en materia de importaciones, a su vez que las exportaciones también aumentaron, pero a un ritmo menos acelerado. Según los anuarios estadísticos del DANE y la información reportada por la DIAN, se evidencia una creciente baja en la balanza comercial. Esto debido a que el principal objetivo de la región durante la época de estudio es la exportación de bienes una vez se hayan transformado en productos finales, lo que se ve limitado por la falta de infraestructura y maquinaria para tal fin. Adicional, a inicios de los años 90, cuando se inició la liberación económica y se eliminaron una parte de los aranceles que ataban las operaciones internacionales, se incrementaron las compras externas en comparación a las ventas externas.
A mediados de la década de los 60 y parte de los 70 se evidencia un crecimiento interesante en cuestión del número de pasajeros transportados durante el año, llegando a impactar un promedio de 315.000 pasajeros anuales durante este periodo de tiempo, traducido en una ganancia de 470 millones en su pico más alto. En la segunda mitad del siglo XXI, el transporte público ha representado un decaimiento importante. Esto gracias a que poco a poco la población civil ha adquirido medios de transporte privados y dejado de lado servicios troncales y de alimentación. En este caso, se registra un promedio de 125.000 personas transportadas de manera anual en los servicios prestados por el MIDO, dando así una caída porcentual de aproximadamente el 60% comparado al siglo anterior. Para la actualidad, específicamente en el año 2020, y debido a la coyuntura por la que está atravesando el planeta, el transporte público ha cerrado en el nivel más bajo de todos los tiempos, registrando tan solo 1.758 personas movilizadas entre abril y junio de este año.